Hola, mi nombre es Carrillo Solís Jocelyn Rosario y hoy les voy a hablar sobre la parasitología. En generalidades tenemos que el parásito es el principal resultado de las interrelaciones entre dos seres vivos, uno de ellos denominado parásito y el otro huésped, hospedero o mesonero, que al igual es influido por las interacciones de los seres vivos antes mencionados y el medio ambiente, interacciones que constituyen la ecología del parásito. La definición de parasitología es aquella que estudia seres que viven dentro del ser humano o del cuerpo del ser humano y los aspectos de importancia médica que existen en la relación del hospedero y parásito. Estudia los grupos que pertenecen al dominio Eucaria y que a su vez se agrupan en los reinos Animalia y Protista, que están conformados por helmintos, artrópodos y protozoos. Las características según el grupo al cual pertenece el parásito son muy heterogéneas y conocer su morfología, ciclo biológico y hábitos de vida son esenciales para realizar un diagnóstico acertado. A continuación, les voy a explicar un poco sobre las asociaciones entre los seres vivos. Empezamos por el primero, que es inquilinismo, que es aquel que se asocia entre dos seres vivos en el cual uno, que es el inquilino, utiliza como morada las estructuras o cavidades del otro, el huésped, al que no le ofrece ninguna ventaja. Por ejemplo, tenemos al cangrejo ermitaño y concha de caracol. En el segundo es comensalismo. El comensalismo es aquel tipo que se asocia, uno de los seres vivos funciona como huésped sin recibir ningún beneficio, ningún perjuicio, mientras que el otro asociado, o sea, el comensal, se procura casa y sustento del huésped. En este ejemplo, podremos tener a Entamoeba colomi y el hombre, en donde la amiba es comensal y el hombre es huésped. Como tercer asociación es el mutualismo. Es la asociación biológica entre dos seres vivos en la que a los asociados se les denomina mutualistas y ambos reciben beneficio, sin que tengan una dependencia necesaria para su existencia, ya que cada uno podría vivir sin la presencia del otro. Por ejemplo, las anémonas de mar y los glifidodones, el pez payaso. Como cuarto, tenemos a la simbiosis. En este tipo de asociación es muy similar a la anterior, ya que existe dependencia necesaria para la supervivencia. Es decir, los dos asociados no pueden vivir separados. Por ejemplo, tenemos a las termitas. Continuamos en el quinto, que tenemos a la parasitismo, que es la asociación entre dos seres vivos en la cual uno de los asociados, el parásito, deriva todo el beneficio de la asociación para sí, es decir, casa, sustento del otro, llamado huésped, con la que el parásito causa daño al huésped, como por ejemplo tenemos a la entamoeba histolítica y el hombre. Como sexto tenemos el depredetismo, en este caso uno de los asociados, el depredador, ser de vida libre, se alimenta a expensas del otro asociado, llamado la presa, a la cual mata e ingiere, como tenemos de ejemplo al león y la cebra. En este caso, el león es el depredador y la cebra es la presa.
El sexto, y por último, es el hiperparatismo. Es una asociación en la cual un parásito infecta a otro parásito. En ejemplos tenemos a fagos y bacterias patógenas. Las modalidades del parasitismo. Existen tres modalidades: temporal, periódico y permanente. El temporal, en la que el parásito depende del huésped. Por ejemplo, tenemos al Aedes aegypti y el hombre. El periódico, en el que el parásito en su ciclo ya biológico alterna la vida libre con la vida parasitaria, como por ejemplo tenemos al Ixódidos y Argásidos. Y por último, el permanente, en la que el parásito siempre se encuentra en un huésped. Por ejemplo, el Plasmodium sp. A continuación, les diré unas condiciones favorables y desfavorables para la transmisión de los agentes infecciosos y parasitarios. Bueno, los factores metabólicos y otras condiciones son favorables para el desarrollo parasitario. Pueden determinar la susceptibilidad del huésped, que es el equilibrio entre las sustancias metabólicas que inhiben y las que promueven el desarrollo del parásito. Por tal motivo, las condiciones serán propicias o adversas para su desarrollo. La morfología y clasificación de protozoarios. Aquí en la clasificación tenemos los modos de reproducción y el tipo de organelos locomotores. Se utilizan para dividir los protozoarios en 4 clases principales. En este caso, los 4 clases principales son rizópodos, que son las amibas, ciliados, flagelados y esporosos. En los rizópodos, que son las amibas, los organelos de locomoción serían los pseudópodos y sus métodos de reproducción serían en fisión binaria. Los ciliados serían organelos de locomoción en cilios y de reproducción fisión binaria. Flagelados, organelos de locomoción, flagelos, métodos de reproducción, fisión binaria. Y los esporosos no tienen ningún organelo de locomoción. Y en métodos de reproducción es el esquizogonia y esporogonia. Bueno, en la morfología varían de un tamaño de 2 a 100 metros. Su protoplasma consiste en un núcleo rodeado por una membrana verdadera y citoplasma. El primero contiene cromatina agrupada o dispersa y un nucleolo central o cariosoma. La forma, tamaño y distribución de estas estructuras permiten diferenciar entre las especies del protozoario. El citoplasma se divide en un endoplasma interno y un ectoplasma delgado. El endoplasma contiene nutrientes y el endoplasma posee organelos de locomoción. La morfología y clasificación del mitos. Bueno, los gusanos son animales enlogados con simetría bilateral que varían en longitud desde unos 4 milímetros hasta 1 metro o más. Su pared corporal está cubierta por una cutícula acelular resistente que puede ser lisa o poseer crestas, espinas y tubérculos. En el extremo anterior a menudo hay ventosas, ganchos, dientes o placas utilizados para la fijación. Todos los helmintos tienen órganos diferenciados. Algunos tienen tubos alimentarios y ninguno posee un sistema circulatorio. Los helmintos parásitos
comunes en seres humanos pueden clasificarse en una de las tres clases, con base en la configuración del cuerpo y el tubo de alimentación. La clasificación de los parásitos en mitos de humanos. Bueno, tenemos tres clases, que son los nematodos, cestodos y trematodos. La morfología de los nematodos es forma pausada. El sexo son sexos separados. El tubo alimentario es tubular y el hospedero intermediario es variable. De los cestodos, en la morfología es cabeza con cuerpo segmentado. El sexo son hermafroditas, tubo alimentario ninguno y el hospedero intermedio uno. Y por último, trematodos. Morfología es forma de hoja con ventosas oral y ventral. El sexo es hermafroditas, tubo alimentario ciego y el hospedero es 2. Mecanismo de transmisión. Ya por finalizar, los mecanismos de transmisión de los parásitos, pues el agua es fundamental para la distribución de ciertas formas infecciosas, ya que en el agua hay muchas bacterias y en este mecanismo es responsable de la aparición de episodios epidémicos, como por ejemplo en áreas con un muy bajo nivel socioeconómico. Por lo tanto, se contaminan muy fácilmente y pues son más infecciosas. Al igual tenemos que los animales, las migraciones humanas, especialmente a los trópicos y zonas subtropicales, o de cosecha en el campo, intervienen en la diseminación de los parásitos y en el aumento o aparición de ellos. Pues en nuevas localidades, como en un ejemplo tenemos a la malaria, un cinarias y unos cuantos más. En los animales, por obvias razones, un ejemplo sería en los gatos, porque sus heces fecales contienen parásitos que son muy malos y en el caso de los ojos, de la visión, un parásito de ellos podría aparecer hasta los ojos y podría causar, pues, eh, a- varias enfermedades que llegará hasta la cirugía. Igual, algunas larvas de parásitos cuyo huésped es el hombre. Estas están adaptadas a las condiciones de la piel humana, causando únicamente pequeñas reacciones, como por ejemplo los zancudos, los mosquitos, y pues atraviesan rápidamente la piel hasta llegar a los vasos de los tejidos profundos. Por eso se encuentran las ronchas y da mucha picazón. Al exponerse la piel del hombre a la tierra o arena, donde han afectado perros o gatos infectados con estos parásitos, como ya anteriormente lo he mencionado, las larvas filariformes que se encuentran en la superficie del suelo invaden la piel, produciendo trayectos serpeginosos, dermatitis verminosa reptate. Y bueno, la dinámica de la transmisión de los factores biológicos, físicos o socioeconómicos que actúan en cada parásito son fundamentales para instituir medidas de control, prevención o erradicación de dichos problemas. Para finalizar, pues es importante que mediante esto igual tengamos una higiene, tanto en la comida, en nuestros animales, porque en todos lados encontramos parásitos, hay parásitos. Y tener la mejor higiene adecuada para que no tengamos ninguna enfermedad, porque son muchos síntomas y algunos son bastante malos. Y bueno, esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias.